estamos de regreso en la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias junto a Alejandro Guillé, candidato presidencial independiente apoyado por el Partido Radical Socialdemócrata. Alejandro Guillé, vivimos años de violencia en el sur de nuestro país, pasan y pasan los gobiernos, no hay solución a ese problema. Somos testigos constantes de la violencia en el sur, ataques incendiarios, panfletos, mensajes, coordinador Arauco Malleco, polémicas, y seguimos en el mismo problema. ¿Cómo se vive en el sur? ¿Cómo se puede ser empresario en el sur de Chile? Hoy día la violencia acecha, por ejemplo, la ciudad de Temuco. Está a pocos kilómetros. ¿Usted tiene alguna propuesta al respecto? Yo he recorrido bastante la 9ª región y la 8ª también, porque también hay mucha población indígena, 10ª, y por World Vision, porque trabajamos en programa de niños. Yo creo que primero la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de los pueblos indígenas en Chile no son violentos y han golpeado las puertas toda la vida para que se les trate con dignidad y se les defienda de sus derechos que han sido conculcados. Las robos de tierra a los indígenas, los derechos de agua que han pasado por encima, los tienen absolutamente arrinconados sin ningún reconocimiento de un país que es multinacional. Aquí viven muchas naciones, a lo menos 9 pueblos indígenas originarios reconocidos. Y por lo tanto hay que empezar por el reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento constitucional, valoración de su cultura, de su identidad, de su cosmovisión, y junto a ello buscar qué manera nosotros potenciamos su cultura y su civilización, su modo de vida. Eso implica cambios en la reforma educacional, cambios constitucionales, cómo van a ser los derechos políticos. Reconocemos sus propias autoridades, por ejemplo la Machi, el Lonco, que son los que dirigen las comunidades, que tengan reconocimiento formal. Y en términos de territorio, tierras. En el caso de los pueblos indígenas, y eso pasa en todo Chile, la tierra no tiene valor de uso como tiene para nosotros. Para nosotros es una mercancía, uno compra la tierra como una inversión, porque quiere hacer un negocio y la compra y la vende y le da lo mismo el terreno si es de determinada calidad. En los pueblos indígenas la tierra es un valor simbólico también. En otras palabras, en su cosmovisión, en un determinado territorio están sus antepasados, son sus espíritus, no son los cuerpos sepultados, es el espíritu. Segundo, el territorio es una equidad, es un mundo diverso, pero que tiene un carácter integrado. No es una plantación, es un bosque, que es la diversidad de la naturaleza expresada allí. Entonces están chocando dos cosmovisiones del mundo, una mercantil y la otra que ve la tierra como un valor en sí mismo, que es un valor, y por lo tanto no estamos dialogando y entendiendo lo mismo. A propósito de diálogo, no es solo tierra, no es solo agua, son esas tierras, esas aguas, y segundo, su cultura y su civilización. Y nosotros en los hechos, con las economías, por ejemplo, de plantación, les hemos privado del agua. ¿Cuántas comunidades indígenas en Chile se nutren de camiones aljibe? ¿Qué de emprendimiento van a hacer en esas condiciones? Entonces, primero hay un tema que debemos que asumir, que el reconocimiento constitucional es un nuevo trato para que ellos puedan vivir de acuerdo a su propia cosmovisión y negociar con ellos de qué manera se sienten mejor representados en tanto naciones que integran una unidad mayor que llamamos Chile. Pero lo inmediato está el tema de la violencia. ¿Sí? Hay mucha delincuencia común y corriente, hay muchos de otros grupos que se aprovechan por el robo de madera y otros negocios. ¿Y cómo se enfrenta? Y hay una cierta violencia política que no es menor, pero que no es tan masiva. Todo indica que no son demasiadas personas involucradas, ahí falla la inteligencia. Si estos grupos se desbaratan como lo hizo Europa con todas las tendencias violentas y grupos organizados, que es inteligencia policial. Tú no puedes quitar a los derechos a un pueblo entero porque hay 300 activistas metidos y organizados. ¿Usted está de acuerdo con un estado de excepción, por ejemplo? Pero a través de la inteligencia. Estado de excepción, piden los empresarios. Pero ¿cómo va a poner estado de excepción si son 300 tipos? Y vas a tener 600.000 chilenos conculcados en sus derechos y en sus libertades. Si para eso es la inteligencia policial. ¿Ha fallado en ese sentido el Ministerio del Interior? Yo creo que hemos tenido varios errores. Uno es no entender que el problema, entre comillas, no es problema, que la realidad de los pueblos indígenas requiere un nuevo trato, que origina muchos de los problemas posteriores, porque muchos se sienten arrinconados y prácticamente a punto de ser extinguidos. Entonces viene la reacción, sobre todo de los más jóvenes, que es más agresiva, porque se sienten que los están destruyendo, no le estás dando oportunidades de sobrevivir como cultura, como civilización. Y en ello se radicalizan algunos, pero eso lo puedes controlar. Pero junto con controlarlo con inteligencia policial,
tienes que resolver los temas históricos originados que no hemos podido resolver. Mira, la gran explotación de los mapuches no es solo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía o el sometimiento de los pueblos indígenas en el siglo XIX a fines, sino que es robos de tierra en los años 30, 40, ante los jueces locales, los notarios. Fue un robo de tierras horroroso que hasta el día de hoy nunca se compensó. Lo cambio de tema, gobernadores regionales, ¿serán, y perdón el término, chaya, pirotecnia o tendrán atribuciones y recursos? Bueno, depende. La regionalización, yo soy presidente de la bancada regionalista, donde tenemos de la UDI al Partido Comunista entre la Cámara y el Senado. Nosotros somos partidarios, primero, de la elección de las autoridades regionales. Chile es el único país de América Latina que no lo hace, ojo. Segundo, con una ley de delegación de competencias, facultades para que se hagan cargo del gobierno regional, pero con mecanismos de participación solidaria con los vecinos y además con los alcaldes para que no tengamos una reproducción de jerarquía, como pasa, por ejemplo, que se queja Antofagasta de Santiago, pero Calama se queja de Antofagasta y San Pedro se queja de Calama. O sea, ¿sirve tener atribuciones si no hay recursos destinados a la región? Son tres proyectos. La elección de las autoridades regionales, la facultad de competencia, que debe ser gradual y progresiva, incluir los servicios básicos, y la ley de financiamiento regional. Yo soy partidario de la ley de rentas regionales. Uh-huh. Antes de que se nos vaya el tiempo, nos queda un minuto, pero me parece un tema muy trascendental. Nadie tiene hasta ahora una fórmula para mejorar las pensiones en Chile. Es un tema largamente discutido, hubo una comisión, no más AFP no parece una fórmula viable, que se eliminen las AFP no resolvería el problema, sino, ¿por qué lo reemplazamos? ¿Cuál es su ecuación? En síntesis, hay que crear un sistema de seguro social, donde va capitalización individual, aporte del Estado, aporte del empleador, pero tienes además que capacitar la fuerza de trabajo para aumentar la productividad. Tienes que ese fondo que se genera con el ahorro de todos los chilenos, que hoy día se está yendo al extranjero a crear riqueza y empleo en otros países, ya más del 45% de ese fondo está afuera, empezar a traerlo a Chile gradualmente para hacer inversión productiva y generar empleo de calidad y modernización. Hay áreas estratégicas que yo les puedo asegurar que si Chile hace una política inteligente, nosotros en materia de energías renovables no convencionales podemos tener la gran revolución económica de la década, pero además te permite cambiar el sistema eléctrico, llevando un abaratamiento de la energía a la gente. Pero además son sistemas que tú puedes subir energía y bajar energía. Por lo tanto, también te puedes transformar en productor en ciertas horas. ¿Es partidario? Y lo último, necesitas además introducir toda una tecnificación en los sistemas informáticos. Si nosotros hacemos la revolución en las energías renovables y introducimos lo que se llama el cable fibra óptica de Europa, de Asia, no solo recuperamos autonomía, sino que ponemos a la economía chilena en su totalidad bajo la dinámica de las nuevas economías del siglo XXI. Esas dos mega inversiones te cambian el cuadro de la economía chilena. ¿Usted es partidario de aumentar la edad de jubilación de mujeres y hombres, por ejemplo? ¿A cambio de qué? ¿Qué va a hacer hoy día si un chileno a los 55 años está cesante y nadie le da pega? O un profesor a los 60 años lo echan de todas partes. ¿Qué va a hacer 10 años esperando jubilar? Desde la AFP dicen que si se aumenta la edad de jubilación, por lo tanto la pensión debiera ser mejor. O sea, más gasolina al Mercedes-Benz. Pero el Mercedes resulta para los dueños de la AFP. No resulta para los dueños del capital de la AFP. Entonces tú no puedes, yo creo que hasta grosero y ofensivo, decirle a los chilenos, trabajen más para que yo recaudar más y tener más utilidades. ¿Cómo le vas a pasar más plata a la AFP si son un gran negocio para quienes son los dueños de la AFP y que administran nuestra plata y más encima nos cobran por administrar nuestra plata? Bajo esas reglas es imposible. Por eso que hay que crear un sistema de seguro social donde haya aporte individual, aporte del Estado, aporte del empleador. Y tenemos que crear un fondo que administre una entidad pública, pero autónoma del gobierno de turno, tipo Banco Central, que sea como un banco de pensiones, como tienen otros países desarrollados y de América Latina, que le ha dado mucho mejor resultado. Y por lo tanto tú puedes acotar lo que es AFP a un esfuerzo, pero no puede basarse el sistema previsional en la AFP. Entonces es eludir en la necesidad de aumentar la productividad del trabajo, de crear empleo, de invertir, de tener más desarrollo, que son el conjunto de factores que te va a determinar una mejor pensión. Otros dicen cotice más, pero si los sueldos en Chile son malos. La mayoría de la gente vive con sueldos al 3 y al 4. Pero si las mismas AFP están diciendo que el empleo en Chile es mal pagado y que además es inestable, hay muchas lagunas previsionales. Entonces lo que vas a acumular son más lagunas
y sueldos que van a seguir bajos. Por esa vía es imposible si tú no lo asocias a un plan de desarrollo de la economía chilena y no se invierte en capacitación de los trabajadores y en inversiones productivas que vayan al valor agregado, porque si sigues la matriz primario exportadora, en lo que se llama la economía que exporta materia prima, necesitas mano de obra barata porque es un producto que va al extranjero. Entonces hay que abaratar costos. ¿Y cómo bajan costos en Chile? Pagando pocos sueldos, bajando los ingresos. Imagínate en la población campesina, por ejemplo. Entonces esa no es una solución, es una solución es global y pasa por aumentar la productividad y mejorar la calidad de la inversión. Vamos a hacer la última pausa, pero no se vaya porque al regreso le vamos a preguntar a Alejandro Guillé propuestas concretas de descentralización. Por ejemplo, le vamos a preguntar qué opina de Mina Dominga. ¿Está de acuerdo o no con ese proyecto? ¿Y qué opina de los otros candidatos presidenciales? Pausa y regresamos de inmediato. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué? Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, ¿mi hermanito cuántos años tiene? Tiene 1 año y 2 meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi, influenza. Vacúnate por ti. Vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.